Hola, ¿qué tal? Soy David Macías, abogado penalista, y hoy vamos a resolver dudas penales. Como sabéis, hace unos días dejé una story en la que contábamos y os pedía que me hicierais, bueno, pues preguntas y dudas, consultas que pudierais tener y con las que pudiera ayudar, ¿no? La verdad es que esa historia ha tenido bastante éxito. Me habéis hecho muchas preguntas y bueno, he intentado seleccionar algunas, he cogido una chuletilla con la que voy a intentar iros un poco contestando a todos en esas consultas o en esas preguntas que me habéis ido haciendo, ¿vale? Si me dejo alguna, pues bueno, intentaré hacer otro vídeo más adelante o irlas acumulando, ¿eh? Entonces, a todos los que me habéis preguntado y os voy a responder en este vídeo, os he puesto un mensajito contestando a vuestra pregunta, también avisándoos de que va a salir en el vídeo la respuesta. Así que bueno, si queréis echarle un vistazo, pues encantado. La primera pregunta me la hacía Carmen. Carmen me preguntaba, Carmen, un saludo desde aquí. Me preguntaba sobre un asunto que le había ocurrido, que le habían usurpado la identidad y concretamente su DNI, ¿no? Y con ese DNI habían contratado productos falsos a su nombre. Con tan mala suerte de que algunos de esos productos pues le habían llegado denuncias a su casa, ¿no? Entonces la habían citado como investigada y me preguntaba a Carmen, oye, ¿qué hago con todo esto, no? Bueno, pues Carmen, la solución en tu caso pasa por, en primer lugar, poner una denuncia en la que tú adviertas lo primero que te han robado el DNI y que te han usurpado la identidad, ¿no? Lo siguiente que haríamos sería ir a comunicarnos con los bancos para indicarles que todas esas contrataciones son fraudulentas y aportar toda la documentación que pudiéramos demostrar que esas contrataciones son falsas, no son reales, ¿vale? Y luego en tu declaración en el juzgado, pues tendríamos que presentar toda esta documentación para intentar demostrar que se trata de una contratación fraudulenta. Y con eso, en principio, no deberías tener más complicaciones, más allá de, bueno, pues intentar que en el juzgado archivaran la causa lo antes posible para poder ir con ese sobreseimiento al banco y advertir de que se ha producido esa suplantación de tu identidad, ¿no? Esa usurpación. Luego me preguntaba también Juan. Juan, muy buenas. Me preguntabas por un tema de estafa y de blanqueo. Concretamente, en el caso de Juan, lo que había ocurrido es que le habían contratado supuestamente para una plataforma de estas de bots, de inteligencia artificial y del Telegram y demás, y en realidad a Juan le estaban utilizando como miembro de una organización que se dedicaba a estafar y a blanquear dinero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacían con él? Pues nada, concretamente cuando los verdaderos estafadores cometían la estafa normalmente informática, con sistemas de estos de phishing o de contratación, de suplantación de identidad en los mensajes o en los correos y demás, y conseguían el dinero del perjudicado, luego ese dinero lo mandaban a Juan como si fuera una especie de retribución, ¿no? O de pago por su supuesto trabajo como colaborador en esa plataforma de bots informáticos, ¿no? Pero en realidad lo que estaba haciendo Juan sin darse cuenta era colaborar en un blanqueo. Entonces, Juan, para poder contestar a tu pregunta y para defender un poco tu caso, yo el enfoque que le daría sería principalmente el, por un lado, advertir al juzgado que no conocías de todas esas situaciones de estafa ni has participado en ella de ningún modo, ¿vale? Aportaría la documentación y las conversaciones que justifican, en teoría, que ha existido, bueno, pues esa contratación supuesta o esa colaboración en la que se supone que te están contratando a ti por hacer ese trabajo de bot informático y demás. Y le explicaría al juzgado que todo ese dinero que tú habías recibido lo era supuestamente por la colaboración en el trabajo y no por la colaboración en un blanqueo de capital, ¿no? Y de esa manera, pues bueno, entiendo que el juzgado archivaría tu caso atendiendo a que no tienen pruebas suficientes de que tú conocieras que el dinero que venía a tu cuenta tenía un origen ilícito, ¿de acuerdo? ¿Quién más por aquí? Eh, Antonio José, por un delito fiscal. Antonio José, lo que me contabas en tu pregunta, bueno, requiere de un análisis mucho más profundo, evidentemente, ¿no? Pero esencialmente, un delito fiscal se comete cuando, con un dolo, es decir, con una intención defraudatoria, hemos hecho unas declaraciones de impuestos que pudieran ser mendaces o falsas o irreales y que además la cuota tributaria supera los 120.000 euros, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso que tú me planteabas, si lo vas a defender
que creo que podrías hacerlo, tienes argumentos, deberías prepararte para presentar toda la documentación que justificará la licitud de esas operaciones que te has deducido, ¿vale? Me hablabas de una posible confusión, un error del administrativo, de la gestoría y demás. Bueno, salvo que la gestoría reconociera su responsabilidad, esos errores suelen ser difíciles de acreditar, ¿de acuerdo? Y deberías plantearte también la posibilidad de consignar el dinero, es decir, la cantidad que la agencia tributaria te reclama, porque eso te va a beneficiar como una atenuante de reparación del daño. Incluso si te planteas como estrategia el conseguir directamente, consignar directamente y llegar a un acuerdo con ellos, lo mejor que puedes hacer es incluir ese dinero, o sea, pagar ese dinero en los 2 meses siguientes o antes de los 2 meses siguientes a recibir la citación de la agencia tributaria. Perdón, de la citación del juicio para declarar. ¿Por qué? Porque tú en ese periodo de 2 meses, si consignas el dinero antes de realizar tu declaración como investigado en el juzgado y reconocer los hechos, te vas a beneficiar de una atenuante de reparación del daño que puede bajarte la pena en 1 o en 2 grados. Eso significa que la pena privativa de libertad va a ser muy pequeña y que la multa que te van a poner también va a ser pequeña, con lo cual vas a salir mucho más beneficiado. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Lucía. Lucía, muchísimas gracias por tu mensaje y por tu apoyo. Me ayuda mucho que me hagáis esos comentarios para continuar en el canal. La verdad es que es muy motivador cuando me contáis, bueno, pues que os gustan los vídeos y que los seguís y demás. Os lo agradezco de verdad. ¿Vale? Lucía me planteaba un caso de apropiación indebida, ¿no? Ella en este caso es perjudicada porque ella es socia de una empresa, de una administración, o sea, de una sociedad que, bueno, que tiene una actividad y demás, y resulta que tienen un administrador que parece ser que el administrador, pues bueno, habría realizado determinadas maniobras para quedarse dinero, ¿no? Lucía, lo que me planteas, yo creo que no es tanto una apropiación indebida, sino que es más bien una administración desleal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ese administrativo, ese administrador o ese directivo que tú me estás comentando, según parece, tiene poderes, tiene facultades para representar a la sociedad y en realidad lo que está haciendo es que administrando el patrimonio, que en este caso es el de la sociedad, ha realizado unas maniobras fraudulentas que perjudican el patrimonio social, ¿no? Entonces, yo lo enfocaría más bien como un tema de administración desleal. Entonces, bueno, si quieres, te invito a que consultes mi página web para que puedas reservar una consulta y ya nos sentamos tranquilamente en el despacho, vemos toda la documentación que tienes y le intento darte un enfoque un poco más concreto, más claro, para poder avanzar en el caso. ¿De acuerdo? De todas maneras, gracias por tu mensaje y por tu pregunta. Siguiente pregunta, Luis. Luis, bueno, lo que me planteas es bastante divertido, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es un asunto bastante complejo. Lo que me plantea Luis es un tema de, bueno, pues un delito contra la salud pública, ¿no? Lo que comúnmente se conoce como narcotráfico. Lo que pasa es que en el caso de Luis la situación es un poquito peculiar porque él, por lo que me explica, bueno, no participabas directamente en este asunto, sino que, bueno, pues oye, estabas guardándole a un amigo tuyo las, las cosas que luego aparecieron en tu domicilio, ¿no? Entonces, bueno, habría que analizar un poco más en profundidad la causa y sobre todo ver si existe algún defecto formal, porque por lo que me contabas, podrías tener escapatoria en el tema de los plazos. Yo creo que hay un defecto formal que me gustaría profundizar en él si tú quisieras. Igual que a Lucía, te invito a que vengas a la página web, hagas una consulta y te vengas al despacho y lo veamos más tranquilamente, ¿vale? Pero bueno, en el caso de Luis, al ser un tema de narcotráfico, pues bueno, pues habría que valorar diferentes estrategias y ver un poco cómo lo podemos enfocar, ¿vale? Pero Luis, ya te digo, dale una vuelta al tema del plazo del plazo máximo de la instrucción, que yo creo que por ahí a lo mejor tienes escapatoria, ¿vale? Y si te apetece, ya te digo, nos vemos en el despacho y profundizamos en el asunto. Y gracias por tu consulta. Siguiente consulta, Cristina. Cristina nos preguntaba por un quebranto de condena, ¿vale? Concretamente, Cristina nos pregunta algo que es muy común y que nos pregunta muchísima gente, que básicamente es, oye, tuve un problema con mi pareja, nos pusieron una orden de alejamiento porque se activó protocolo de violencia de género y ahora quiero quitar esa orden de alejamiento, ¿vale? Entonces, aquí es importante que diferenciemos dos escenarios. Por un lado tenemos el escenario de
de que ya tenemos una medida de protección o una medida de orden de alejamiento que se ha acordado en sentencia, ¿vale? Entonces, en ese caso, no se puede retirar, porque ya tenemos la sentencia, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos los supuestos de medidas, de esas medidas de protección que son provisionales, que todavía no tienen sentencia, y que, bueno, pues ahí sí que se pueden hacer determinadas cosas para intentar retirarla, ¿vale? Pero en uno u otro caso, lo que sí es importante que tengáis en cuenta es que mientras esas medidas estén vigentes, no podéis estar con la otra persona, ¿vale? Muchas veces nos decís, no, bueno, pero no pasa nada porque yo ya he pedido retirarla o yo he pedido o yo he dicho que no tengo problema, que yo quiero estar allí. Eso no sirve. ¿Vale? Toda la jurisprudencia del Supremo ya nos ha dicho clarísimamente que mientras la medida esté en vigor, no podéis estar juntos, ¿vale? Entonces, a lo que tú me planteabas, Lucía, que me decías, bueno, pero no pasa nada porque yo le permito estar en casa, te digo que no se puede hacer, ¿vale? De hecho, si por casualidad, por un vecino llama, tu madre llama, o cualquier otra persona llama y le encuentran a él en tu casa, se lo van a llevar detenido por un delito de quebranto de condena, ¿de acuerdo? O sea, que cuidado con estas cosas, ¿vale? Nada, Lucía, muchísimas gracias por tu pregunta y encantado de saludarte por aquí, ¿vale? Siguiente asunto, Sandro. Sandro, gracias por tu pregunta. Sandro nos preguntaba por una orden de búsqueda y captura. Según nos dice Sandro, parece ser que tuvo un asunto aquí en España, luego él se marchó, vive y trabaja fuera de España y parece ser que tiene una orden de búsqueda y captura. Entonces, en el caso de Sandro, evidentemente lo que vamos a hacer es, por un lado, confirmar que tiene esa orden de búsqueda y captura mediante una consulta en el decanato y acercándonos al juzgado, ¿vale? Probablemente la tenga porque si tenía un asunto aquí en el juzgado de España, le han llamado a citar a declarar como investigado y no ha venido, pues lógicamente lo que va a ocurrir es que le van a poner esa orden de búsqueda y captura, ¿de acuerdo? Entonces, la forma de poder quitar esa orden de búsqueda y captura es o bien presentándote en el juzgado o bien informando al juzgado de que quieres venir a declarar, ¿de acuerdo? Entonces, en uno u otro caso, lo que podemos hacer, Sandro, si quieres, es mantenemos una llamada telefónica, como te proponía en el mensaje, intentamos profundizar un poco más en qué juzgado está el asunto y podemos hablar con ellos para, bueno, para comunicarles y plantearles la posibilidad de que tú vinieras a declarar, que levantaran esa orden de búsqueda y captura para que tú pudieras venir a declarar, prestaras tu declaración y si todo va bien, pues bueno, que te pudieras marchar, ¿de acuerdo? Gracias por tu consulta, Sandro. ¿Qué más tenemos por aquí? Cristian. Cristian nos preguntaba por un tema muy espinoso, la verdad. Un poquito complejo, Cristian. Es un tema de revelación de secretos íntimos, ¿vale? Cristian nos decía que, bueno, pues que había recibido un vídeo de unos amigos, un chico y una chica, en el que, bueno, estaban manteniendo una relación íntima, ¿no? Entonces, Cristian nos preguntaba, oye, ¿qué puede pasar? ¿Qué me puede pasar? Cristian, si tú has recibido y solo has recibido el mensaje y no has hecho nada más, a ti no tiene que pasarte nada, ¿vale? Ahora bien, las personas que han difundido o reenviado ese mensaje, ese vídeo, esa comunicación, sí que estarían cometiendo un delito de revelación de secretos, ¿vale? Del artículo 197 del Código Penal. ¿Por qué? Porque lo que se tipifica no es solo la grabación sin consentimiento, sino también la difusión sin consentimiento, ¿de acuerdo? Es decir, que incluso en el supuesto en el que esa pareja hubiera obtenido la grabación con consentimiento y luego él o ella se lo hubieran pasado a algún amigo, esos amigos a su vez no pueden difundir el vídeo porque no tienen consentimiento para hacerlo, ¿vale? Estarían cometiendo un delito de revelación de secretos íntimos. Entonces, si has recibido ese vídeo, lo mejor que puedes hacer es eliminarlo y se acabó, ¿de acuerdo? Y nada, espero que os haya gustado, os haya resuelto las dudas que me habéis planteado y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias. Hasta pronto.